Bueno, pues este es el imperio global con el cual vamos a empezar, porque como ayer lo dije en alguna intervención, antes la Tierra era plana y España la volvió redonda, esa España a la que se debe la redondez del mundo. ¿Qué encontraron los españoles en América? Pues bueno, lo que encontraron fueron indios antropófagos, crueles civilizaciones que sometían a otras tribus, ritos y tributos de sangre que pagaban las tribus sometidas, superstición y paganismo, sacrificio de niños, guerras civiles entre las tribus más fuertes contra las más débiles a las que esclavizaron. Y vale la pena mencionar una anécdota en la conquista del nuevo reino de Granada, es decir, mi país, Colombia. Es que cuando el tercer conquistador, del que se sabe muy poco en España, don Gonzalo Jiménez de Quesada, que era además letrado de España y que fue a la conquista del Nuevo Mundo, particularmente el de la Nueva Granada, además porque nació en Granada, aunque algunos dicen que nació en Sevilla, pero si le dio el nombre de Nueva Granada es porque seguramente nació en Granada. Y cuando Jiménez de Quesada avanzó por ese inmenso territorio colombiano, a través de las selvas, y les quiero comentar que los Andes, que arrancan desde la Patagonia en un solo tronco en Colombia, se unen en lo que llamamos nosotros el macizo colombiano, y en vez de tener una sola cordillera de los Andes, tenemos 3 cordilleras de los Andes que dividen el territorio en 4 partes y que pues es un territorio sumamente difícil. Pero cuando Jiménez de Quesada avanzaba por esos llanos infinitos, los indios que estaban en las laderas creían que los españoles, que estos señores que venían a invadir ese territorio eran también antropófagos. Y entonces lo que hacían las mujeres para que sus hombres pudieran huir era arrojarles niños recién nacidos a los españoles para que se los comieran, muchos de los cuales quedaban engarzados en las lanzas de los españoles que las llevaban pues marchando así. Eso es parte de lo que encontraron los españoles, ese espíritu pues absolutamente primitivo. Pero también encontraron otras cosas, que la conquista habría sido imposible si no hubiese, en el caso de Colombia específicamente, encontrado Jiménez de Quesada una guerra civil entre las 2 tribus más importantes y quizás las más civilizadas de la Nueva Granada, que eran los chibchas y los muiscas. Y había una guerra civil por asuntos religiosos, y los chibchas se le unieron a Jiménez de Quesada y pudieron derrumbar el imperio muisca. Entonces, la conquista en general de América no habría sido posible con un puñado de españoles si no hubiese habido una colaboración definitiva de las tribus sometidas. Y vale la pena decir que todo esto habría también sido imposible si el espíritu español no llevara dentro de sí el espíritu de la evangelización. Y eso es sumamente importante. No solamente pagar las deudas con las que se hacían las invasiones o las conquistas, pero más que conquistas, señores, lo que hubo en América no fue propiamente una conquista, sino una incorporación de esos territorios a España como tal. Es decir, no hubo colonia como la conocieron los franceses o la practicaron los ingleses o los holandeses, porque hubo un asentamiento de pleno derecho en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué dejaron los españoles? Bueno, empecemos por la cultura. El cabildo, que era un pequeño parlamento que tenía funciones judiciales a la vez, la Real Audiencia, que era el poder ejecutivo, funciones judiciales, es decir, era un poder equilibrante. Ya España tenía
división de poderes en ese entonces. Pero si admiramos a Inglaterra y a sus supuestas libertades parlamentarias y del sufragio, pues ¿por qué no nos acercamos un poco a Inglaterra y a su sistema y veremos que la Cámara Alta era hereditaria y que la población inglesa en tiempos estos de asentamiento español en América solo votaba el 1% de la población? Mientras en Francia, después de decapitar 400.000 o 600.000 franceses por una supuesta libertad, el 0,0025% de la población francesa podía votar después de semejante sangría que hubo con la guillotina y la decapitación de Luis XVI y de toda la nobleza francesa. De manera pues que no nos vengan a hablar las potencias europeas de derechos humanos, porque en el codicilo de Isabel la Católica, por primera vez, y no fue en las Naciones Unidas, que se manifestaron y ordenaron los derechos humanos para todos los territorios conquistados, entre comillas. Miren, por ejemplo, el orden de las sentencias. Primero, la ley. Lo segundo, que auxiliaba la ley, era la doctrina. Lo tercero, las costumbres, porque era una ley consuetudinaria mucho antes de que existieran las constituciones como hoy en día las conocemos. El cabildo era la primera instancia. La audiencia, la Real Audiencia, la segunda instancia, a la cual también se podía suplicar si se perdía el juicio. La tercera instancia era el Consejo de Indias, sobre el cual no tenía jurisdicción los llamados monarcas absolutistas. Es decir, el Consejo de Indias era absolutamente autónomo. Y por último, una quinta, aquí pongo cuarta, pero realmente era una quinta si se toma en consideración la súplica. Al rey también se le podía suplicar en una última instancia y el rey también podía impartir justicia. Es decir, ¿cómo sería de estricto que los oidores de la Real Audiencia no podían casarse dentro de su jurisdicción para evitar que hubiese cierto contubernio con las familias locales y pudieran ser favorecidos en materia jurídica algunas de las grandes familias? En fin, el primer mapa del mundo. España, que ha sido acusada de oscurantista, porque claro, parte de la leyenda es que los españoles no permitían la ciencia en América. Eso es parte del cuento que nos han echado desde la primaria, del cual yo también fui víctima, debo confesarlo. 1500, el primer mapa del Nuevo Mundo por Juan de la Cosa. 1517, la primera geografía de América por Martín de Enciso. 1524, las primeras escuelas para indios. 1536, las primeras imprentas, libros, cartografías, diccionarios de lenguas aborígenes, que si no hubiera sido por los españoles, no conoceríamos cómo ni qué hablaban los indígenas, que ahora están tumbando estatuas de Cristóbal Colón y de todos los conquistadores españoles. En fin, Zumárraga llevó la imprenta 102 años antes que los ingleses. Señores, resulta que no había libertad de prensa, pero ya se imprimía. Y en 1541 el primer periódico nace a la luz en Nueva España, llamada Hoja de México. En América del Norte el periódico solo apareció en 1704, en Alemania en 1615 y en Inglaterra en 1622, cuando nosotros tuvimos el primer periódico en 1541. Ya me dirán ustedes cómo es que es el cuento de la libertad de prensa y la libertad de imprimir. 1543, las primeras escuelas industriales para indios, entre otras cosas porque los españoles
enseñaron a los indios a trabajar, porque solo trabajaban las mujeres, quiero decirles, y además parían en el campo, sentadas allí trabajando, mientras los indios se emborrachaban en sus hamacas y en sus cosas y veían a las mujeres trabajar. Eso es absolutamente cierto, y creo que todavía muchos de ellos hacen lo mismo. En 1575 se tradujeron libros en 12 lenguas indígenas. En México, 100 años antes de que los ingleses imprimieran la primera Biblia en lengua india, ya había Biblias en lengua india, y resulta que tampoco pues, se les permitía conocer la Biblia porque, según la leyenda, la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia, hágame el favor. Y en 1548 se imprime la primera partitura de que se tenga noticia en Nueva España, es decir, en México. En 1579 se hace la primera autopsia de un cadáver en la Universidad de México, un año antes que en Europa se hiciera la primera autopsia. Es decir, los españoles eran oscurantistas, no permitían la anatomía, no permitían las ciencias, pero resulta que hacen la primera disección de un cadáver mucho antes que inclusive los europeos. En 1538, la primera universidad se funda en Santo Domingo y surgen los primeros escritores blancos, indígenas, mestizos en América. Y quiero decirles que ni los holandeses ni los portugueses fundaron universidades en ninguna parte, solo los españoles. Miremos el resumen apretado cultural. La cultura misionera fue llevada por España a América y la primera cátedra de filosofía y teología se impartió en 1571 y eso cimentó esa labor misionera de España. La cultura científica, porque la primera universidad fue fundada en 1580 en Santa Fe y la del Rosario en 1653. Se enseñaba tomismo, medicina y otras cosas. La expedición botánica en 1783, que es absolutamente maravillosa. El que vaya a Madrid, le recomiendo ir al Jardín Botánico, que ahí está esa maravillosa, el resultado de esa maravillosa expedición botánica en todo el territorio colombiano, clasificando todas las matas, todas las hojas, todos los arbustos, todos los árboles, que es algo absolutamente inverosímil por la perfección de los trazos de dibujo en esas láminas que todavía se conservan muy bien en el Jardín Botánico, que entre otras cosas fue salvado, toda esa expedición y todos sus logros fueron salvados por uno de los personajes que encarna la leyenda negra en Colombia, que es don Pablo Morillo el Pacificador, sobre el cual se han tejido todo tipo de fábulas y cosas absolutamente inciertas, como que asesinó y pacificó el país a punta de asesinatos. Pues no, a todos los independentistas les puso abogado, los que fueron condenados, pues él ejecutó las condenas, los que fueron absueltos, pues él los absolvió, a pesar de que tenía potestades del rey de España para hacer esencialmente lo que quisiera en materia de justicia. Pero fue absolutamente impecable, pero sobre él recae la leyenda negra. Don Pablo Morillo, general de los Reales Ejércitos, que entró a Colombia a pacificar Venezuela y Colombia en 1816. La cultura asistencial hospitalaria, señores. Cada ciudad contaba con un hospital. Cada ciudad española en América tenía por lo menos un hospital. La Ciudad de México tenía 11. 6 en el siglo XVI y Lima tenía 8 hospitales. La cultura de la salud pública, la primera vacuna contra la viruela fue llevada por los españoles, entre ellos por el virrey Amari Borbón de la Nueva Granada en 1803. ¿Y cómo se hizo ese milagro? Porque todos ustedes saben que la vacuna contra la viruela necesita refrigeración y en 1803 pues no había neveras y no había refrigeración. ¿Cómo se llevó esa vacuna?
Pues de la manera más ingeniosa posible, vacunaron al primer niño, llevaron 12 niños en el barco que llevaba la vacuna, y entonces vacunaron al primero, lo inocularon, y cuando pues ese grano que iba surgiendo supuraba y tal, pues untaban la aguja del pus y se lo pasaban al siguiente niño y inoculaban al siguiente niño, y así sucesivamente hasta que llegaron a la Nueva Granada. Y de la Nueva Granada se impartió la vacuna por toda América. Pero los españoles eran absolutamente oscurantistas, no permitían la ciencia, ni que los americanos estudiaran ciencia. Muy bien, pues bueno, eso les cuento un poco en passant, como se dice en ajedrez. Cultura política fue llevada por los españoles con la creación del Cabildo en 1539 y la Real Audiencia. La cultura jurídica, que fue la promulgación en 1542 de las 39 leyes de Indias. La cultura religiosa, la construcción de las catedrales, que en 1548 consolidó esa construcción de las catedrales, la cultura religiosa que hoy tenemos en América. Pero la cultura del descanso también la llevó España, porque la Real Orden de Carlos I fue guardar sábados y domingos en una jornada laboral de 8 horas y descansar sábados y domingos, cosa que se abolió en la independencia de la Nueva Granada, porque como ahora éramos iguales y tal, pues entonces había que trabajar mucho más y se abolieron las 8 horas y el descanso dominical. Muy bien. La cultura del aprendizaje también la llevó España. Las primeras escuelas fueron construidas en 1554. Y la cultura de la caridad y la solidaridad, porque se hicieron las primeras escuelas para niños huérfanos en 1556. Y ustedes me dicen que es que España era demasiado atrasada, cuando es que lo que lleva es civilización a la América continental y a todas las islas antillanas. Y entonces, ¿de dónde salen todas estas fantasías que han tejido nuestros enemigos? De manera pues que, miren, las universidades, fueron fundadas 27 universidades en América y en las Filipinas, y en América graduaron 150,000 estudiantes, que miren ustedes nomás las cifras y la cantidad de población que había en ese tiempo para graduar 150,000 estudiantes en todas las áreas del saber y del hacer, porque también había, aparte de las universidades, talleres para aprender distintos oficios. Y nos lo dice un inglés, que era el capitán Beaver, que dice que de la flota británica, que dice, mandó este informe a la corte, que dice: creo poder aventurarme a decir que ellos, los criollos, son en extremo leales y apasionadamente adictos a la raza española y a la Casa de Borbón. Bueno, no está mal para que un inglés haga, sobre todo unos ingleses que ayudan a la independencia de América, ¿no? Con armas, con préstamos, con municiones y con todo tipo de ayudas, y mercenarios para que los americanos nos independicemos de los españoles. Pues esta anotación no está mal para un inglés. Ahora pasemos de la cultura a la economía imperial. El real español de A8, que era un peso fuerte, que fue una moneda de plata de 3,35 gramos que empezó a circular en toda Castilla inicialmente en el siglo XIV y fue la base del sistema español y del mundo hasta mediados del siglo XIX. ¿Y qué dice, entre otras cosas, esta moneda en una de las rodelas de la moneda? Utraque unum, ambos son o somos uno. Es decir, los pueblos de América con los pueblos españoles somos uno. Y desde entonces se reconocía esa unidad espiritual, esa unidad política, esa unidad fundamental de estos dos grandes pueblos. Y resulta que los españoles fueron a América a robarnos. Y cuando digo robarnos es porque mucha gente blanca dice: oiga, es que los españoles vinieron a robarnos. Oiga, pero ¿y sus abuelos eran así de bandidos? Porque los míos por lo menos llegaron a trabajar, no sé.
Mucha gente blanca, y es que es el colmo, porque quien escupe al cielo le cae en la cara. Porque, hombre, si lo dice un indio, por lo menos uno dice, bueno, pues a lo mejor tendrá razón, pero si lo dice un blanco, es que es el colmo. Además, porque el oro que sacó España de América era el 20% que era el quinto real sacado de las minas, o sea que el 20% era el que venía a España, entre otras cosas porque el 80% se quedaba en América y no se quedaba solamente donde se hacía o extraía la minería. Lo que se hacía era, porque España se inventó otro sistema novedoso que era el situado fiscal. Y con el situado fiscal lo que hacían era extraer el oro donde se producía oro y luego repartirlo entre las provincias más pobres, las cuales pues las más ricas cedían parte del oro para lo mismo que se hace hoy en España y que se hace en todos los países civilizados del mundo, que el centro político reparte los impuestos entre las provincias menos favorecidas. De manera pues que esto es también un invento español en América. España entre 1503 y 1660 extrajo en total 180 toneladas en toda América. Eso está en el archivo de Indias. Y el 80%, como ya lo dije, se quedaba en América. Pero ahora, el Barrick Gold Corporation de Canadá ha extraído 120 veces más oro solo en República Dominicana que España en todo el siglo XVI. Es decir, en 300 años, España extrajo menos oro de América que lo que hoy las grandes potencias económicas extraen de América. El español era un grande y rico imperio. En 1810, España derivaba el 55% de todos sus ingresos fiscales de las provincias americanas. Era tal la riqueza y la prosperidad que había en América que era la envidia del mundo. La Nueva Granada, por ejemplo, auxiliaba a Chile con el situado fiscal y auxiliaba el norte de México con el situado fiscal. México también repartía entre otras provincias y todo el mundo repartía. En fin, recibían situados fiscales de Cuba, Nueva Granada, Río de la Plata y Nueva España, esos territorios. Y la Nueva Granada, como ya lo dije, socorría a Chile y al norte de México. ¿Qué decían en ese tiempo los ingleses y los angloamericanos, que ahora llamamos americanos, como si los españoles no se llamaran españoles, sino europeos? Es que nosotros somos europeos. Bueno, somos españoles. Pues los americanos se han apoderado del nombre de América y resulta que no son angloamericanos o norteamericanos o estadounidenses, sino que son americanos, es decir, nos han robado hasta el nombre. Pues yo no sé porque yo soy americano, pero no de Estados Unidos, sino del sur. El Morning Post de Londres gritaba a finales del siglo XIX, a España hay que vencerla en América, no en Europa. Y también decía, la riqueza real, sólida, sustancial, productiva, de la América española está sobre el haz de la tierra, que es donde los británicos deben cosecharla. Miren ustedes, esto es siglo XIX. Y John Adair, militar estadounidense, decía en 1804, México nos deslumbra, no esperemos más que la orden de marcha. Y los ingleses habían calificado a Ciudad de México como la ciudad más rica y espléndida del mundo, que rivalizaba con Lima, que también era una ciudad extremadamente rica. Entonces, señores, yo realmente me quedo admirado porque si esto decían los ingleses, ¿qué hacían los piratas? Porque las costas nuestras fueron asaltadas durante 3 o 4 siglos por los piratas, ingleses, holandeses y corsarios franceses. ¿Y que iban a buscar América si éramos tan pobres y paupérrimos? Porque España nos mantenía aplastados
bajo la bota imperial y no nos dejaba progresar. Pero ya ver, ¿qué iban a buscar los piratas en América si no era robar riquezas en las costas como Cartagena de Indias, La Habana, San Juan, etcétera, etcétera? Entonces mucha gente no se pregunta, pero es que éramos asaltados y por eso España fortificó todas las costas, porque los piratas no nos dejaban respirar, porque nos atacaban. Iban a robar pobreza, pero ¿alguien se ha preguntado que un pirata vaya a robar pobreza y vaya a asaltar una ciudad para robar a los pobres? Bueno, pues iban a robar a los ricos. El fraile inglés Thomas Gage en 1677 compara la capital mexicana con Venecia y cree que es una de las más ricas y grandes del mundo, de casas hermosas, espaciosas, de calles muy anchas. Pues es que, mire, los 30,000 habitantes que tenía la capital mexicana, tenía por lo menos un coche por cada 2 habitantes. Pero es que es como si Madrid tuviera, pues, un coche por cada 2 habitantes. Eso es riqueza, ¿no? Que me digan que no. Lucas Alamán, historiador de la época, nos dice que pocas veces en la historia de la humanidad podía contemplarse y disfrutarse tal lujo y comodidad como los existentes en México, cuyas monedas de oro y plata circulaban por todo el mundo. Y es que había una cosa muy curiosa, porque los españoles siempre han sido un poco austeros y vestían como de negro y con prendas muy austeras y tal. Y cuando los americanos venían aquí de visita, etcétera, pues los veían, no sé, pues vestidos con unos trajes un poco escandalosos para la época, porque eran muy ricos. Y los mexicanos con ese traje charro tan lindo, con tejidos de plata, etcétera, pues en la corte lucían un poco extraños aquí, por decirlo menos, ¿no? En fin. Pero esos eran los contrastes. La esplendorosa Lima. Lima era por muchos considerada aún más rica y hermosa que México. Bueno, la corte virreinal de Lima tenía 45 condes y marqueses, pero resulta que los españoles no le daban nada a los criollos, ni siquiera títulos nobiliarios, cuando en América había 400 y pico de títulos nobiliarios. Y tú dices, pero bueno, ¿qué historia es la que han estudiado para contarnos todas estas mentiras? Pero miremos el barón Humboldt, que nadie puede negar que el barón Humboldt, que recorrió toda América e hizo unas observaciones muy importantes, dijo que el nivel de vida de los indios bajo el régimen español era superior al de los campesinos europeos, particularmente de los rusos y alemanes del norte. Ojo, porque es que esto es una observación bien importante y luego la sustentaremos. Dice, el labrador indio es pobre, pero es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de gran parte de la Europa septentrional. Bueno, ahora dominan en el septentrión los países nuestros del sur, pero eran mucho más pobres que nosotros. Humboldt establece y compara los salarios del campo en México con los que se pagaban en Bengala y en otros países, en la India. Dice que un campesino mexicano bajo los españoles ganaba 5 veces más que un campesino de la India bajo los ingleses. Pero los únicos explotadores eran los españoles, porque los ingleses nunca explotaron ni nunca mataron los indios, pero de ninguna manera. O sea, era gente muy civilizada. En fin, se cree que es muy pequeño el número de indígenas, habrá que repetirlo. Lejos de extinguirse, la población india, dice Humboldt, ha aumentado considerablemente, como lo prueban los registros de la capitación, que es el tributo personal por el cual pues, las estadísticas no estaban tan avanzadas como las tenemos hoy en día, que hasta para mentir sirven, porque dicen que hay 3 clases de mentira: una mentira pequeña, una mentira grande y la mentira estadística, ¿no? Pero bueno. Pero dice, ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar a los Estados Unidos, presentó establecimientos científicos tan grandiosos y sólidos como la capital de México. Habrá que creerle al señor Humboldt, porque yo no estaba ahí, ni ustedes tampoco. De manera pues que son observaciones muy importantes. Y nos dice que la Nueva España, cuya población no se eleva más que a 6 millones, da tal tesoro al rey de España, doble renta neta de la que Gran Bretaña extrae de la India, que contiene una población 5 veces mayor.
En Sajonia, un minero cobraba de 4 a 4,5 francos a la semana. Esto es Alemania. Y un minero mexicano cobraba 25 a 30 francos por semana de 5 días, es decir, 7 veces más. O sea, un campesino mexicano vivía muchísimo mejor que un campesino de Sajonia alemán, aunque hoy un campesino de Sajonia seguramente vivirá mejor que un campesino mexicano, porque después de la independencia, señores, nos empobrecimos. Miren ustedes, el consumo de carne per cápita, México 189 libras, en París 163, es decir, en México se comía más carne per cápita que en París. En Caracas 141, bueno, está ahí disputándose. Consumo de pan per cápita en París 377 y México ligeramente inferior 363, porque en México se comen tortillas de maíz que compiten con el pan. De manera pues que no es demasiada la diferencia. Esquivel Obregón dice que en 250 días de trabajo un jornalero de México podía comprar 38 hectolitros de maíz en 1800 y 24 en 1908. Es decir, comenzó el empobrecimiento paulatino después de la independencia. 2.300 kilogramos de harina podía comprar en 1800 y solo 525 en 1908, 100 años después de los problemas. Y la política imperial en Cuba, miren ustedes, Cuba tenía 104 nobles, en México tenía 102, Perú 117, 401 títulos nobiliarios, amén de diferentes privilegios y prerrogativas reales. Pero he aquí la sorpresa que les voy a dar. La Constitución Española de 1812, que llamáis la Pepa, entre otras cosas, un antepasado de mi mujer, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán, Colombia, al sur de Colombia. Este señor, que fue alcalde del crimen en Santa Fe de Bogotá antes de la independencia, vino a España como delegado, y las cortes españolas, las cortes esas que se formaron cuando Fernando VII estuvo preso en Bayona y se lo llevaron y los franceses invadieron la península, y aquí se formaron distintas cortes españolas y se juntaron en Cádiz perseguidas por los ejércitos franceses, pues estas cortes eligieron a don Joaquín de Mosquera y Figueroa, colombiano de nacimiento, es decir, neogranadino. Lo eligieron presidente de la tercera regencia española y firmó la Constitución de 1812 y ordenó publicarla y la sancionó, haciendo las veces de don Fernando VII. Es decir, pero los españoles mantenían a los criollos sin altos cargos públicos. Es decir, los pobres criollos, nosotros no podíamos acceder a los altos cargos públicos cuando don Joaquín de Mosquera y Figueroa es elegido presidente de la tercera regencia y signatario de la Constitución de 1812, la primera Constitución de España. En fin, el Marqués del Surco era ayo de los infantes e incrustado en la corte. Nicolás Manrique y José Munive era consejero de guerra, todos criollos, señores. Miguel Núñez era consejero de órdenes. El Marqués de Villarrocha fue presidente de Panamá, criollito. El Marqués de Casafuerte, virrey de Nueva España, o sea, el más poderoso, la más poderosa, el más poderoso territorio de España en América. Pedro Covete, capitán general de la flota española. Hágame el favor, ¿me podrían ustedes indicar si algún norteamericano nacido en territorio en esas 13 provincias del Atlántico norteamericano alguna vez fue capitán general de la flota británica? Bueno, pero nos mantenían los españoles, pero bajo el yugo de la opresión. A ver, miren ustedes el porcentaje de cargos públicos. Quito, Lima, Chile, Guadalajara y Lima. El 55% eran criollos los que ocupaban los altos cargos públicos y el 45% españoles peninsulares. Charcas, 68%, 32%. Y la única excepción era el resto de las audiencias que quedaba en las costas, que por razones militares, pues solo participaba el 44%,
y el 56% era de origen español peninsular. En 1789, señores, no había un solo español peninsular en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá, la Nueva Granada, es decir, la rosca criolla manejaba el Cabildo de Bogotá, pero los españoles no permitían elecciones, no permitían que los criollos ocuparan altos cargos públicos, y resulta que la rosca criolla era la que manejaba Santa Fe de Bogotá y no había un solo español en 1789. Fernando VI: he resuelto que desde ahora en adelante y para siempre queden libres todos los negros esclavos de ambos sexos que de las colonias inglesas y holandesas en América se refugiasen en mis dominios. Bueno, esto es la implementación de los derechos humanos, pero no. Los españoles eran esclavistas cuando los que cazaban negros en África eran ingleses y portugueses. Los españoles no cazaban negros en África. Y dice, ¿dónde nacen? ¿Cuándo los derechos humanos? Hispánicos, el codicilo de Isabel la Católica, que dice: suplico al rey mi señor muy afectuosamente y encargo y mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que no consientan ni den lugar a que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Bueno, aquí nacen los derechos humanos y no se lo debemos a las Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Cuál es la legalidad de España en la conquista o incorporación de América a sus territorios peninsulares? Bueno, mire, este es el primer país que detiene una conquista 6 años, de 1550 a 1556, para oír quién ganaba el debate entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, y la conquista se detuvo hasta no decidir si España tenía razón o no. Pues mire, por derecho romano, el descubrimiento y ocupación territorial era título suficiente para ejercer dominio, era la primera conclusión. La segunda, por derecho medieval, los indios carecían de personalidad jurídica, que la tenían los españoles, y no eran sujetos de derecho territorial, digamos, porque además estaban divididos en 1000 tribus, con 1000 lenguas, ni siquiera se entendían de una tribu a otra, en 50 kilómetros de distancia. Muy bien, por derecho pontificio, el Papa era suprema jurisdicción internacional y el Papa había otorgado a España el derecho de la conquista siempre y cuando se evangelizara a los indios. Luego España cumplía con los 3 requisitos y ese es el fundamento jurídico de la conquista de América. Y fue zanjada finalmente la disputa por Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional. No, pero si es que en España no había derecho, todos eran opresores. Sostiene que el orden natural se basa y se fundamenta en la libre circulación de las personas. El mar es libre, dice Francisco de Vitoria, y luego es justo que los españoles puedan cruzar el mar. Segundo, los indios tienen los mismos derechos que los demás hombres. Luego también es justo que los españoles, que tienen los mismos derechos, pues vayan a encontrarse con los indios. Y tercero, convertirlos a la fe es un derecho tanto de españoles como de indios. Nunca antes un pueblo se había preguntado, como se preguntó España, ¿dónde acababan los derechos propios y empezaban los derechos de los demás? Este es el primer pueblo que hace esa pregunta en medio de la conquista. El poder se había sometido en España a la filosofía moral. Habían amanecido los derechos humanos, como ya dije, y por tanto no hubo conquista, sino pacificación, porque lo que los españoles encontraron en América era guerra, era antropofagia y todo tipo de bestialidades que cometían los indios. Entonces aquí no hubo conquista, sino pacificación, acción civilizadora, incorporación y no ocupación, entre otras cosas porque los indios fueron los primeros que ocuparon América, porque ahí no estaban. Esos como que cruzaron el canal del Beagle por Alaska y se asentaron. Luego fueron los indios los que invadieron América primero que los españoles. Muy bien, pues bueno, señores, miremos rápidamente la esclavitud. En Francia, el 77% de sus colonias eran esclavos. En Gran Bretaña, el 84%. En Estados Unidos, de 1 millón en el sur, y solo hablo de 5 estados del sur, el 70% eran esclavos, 30% blancos. En Cuba era donde España tenía más esclavos por razones de azúcar y por razones de la aristocracia local.
En México, el 0,02%. Comparen las cifras. Estas son las cifras de la esclavitud en América. Los españoles tenían infinitamente menos esclavos, y eso porque tenían que aceptar lo que se había pactado en el Tratado de Utrecht, que los ingleses les impusieron para aceptar a Felipe V. La legitimidad de Felipe V, impusieron que los españoles tenían que comprar 144.000 negros llevados por los ingleses y pagados por cada cabeza de negro que llegara a, entre otras cosas, principalmente a Cartagena de Indias. Muy bien, entonces, los orígenes, señores, de la leyenda negra son el político, porque las potencias europeas no podían aceptar dos cosas. Una, que España fuera el hegemón importante en el mundo. Segundo, que desde Isabel la Católica se dijera que los indios eran iguales a los blancos y los negros también, y por tanto podían casarse, y los españoles podían casarse con indios o mezclarse con otras razas. Eso no lo podían perdonar las naciones racistas que hoy claman otra cosa, ¿no? Entonces, el religioso, es que la doctrina católica no se podía aceptar en la Europa protestante, porque entre otras cosas, Europa es católica hasta donde llegaron las botas o las huellas de las botas de los tercios españoles en Flandes. Hasta por ahí llega el catolicismo. El bélico, porque ¿cómo así? España, una potencia, pues había todos contra ella, todos contra una, como Fuenteovejuna, y el llamado exterminio indígena, que no fue sino un mestizaje, y por eso se fueron acabando los indios, pero porque se fueron fusionando con las razas blancas en América, de manera pues que no nos vengan con este cuento, porque el origen de la leyenda negra es el político, el religioso, el bélico y el supuesto exterminio indígena, que sí hicieron los ingleses, porque tenemos noticia de que la primera guerra biológica la hicieron los ingleses en California, mandándole mantas contaminadas de viruela, regalándosela a los indios, y los exterminaron todos, y luego los norteamericanos los acabaron de exterminar, los emborracharon, los alcoholizaron, y ahora están en resguardos, mientras los nuestros ahora, que antes estaban en contra de la independencia, ahora tumban estatuas de Colón y de los conquistadores españoles. Muy bien. Judíos, es que se me olvidaba también el tema político, pero sí es que la expulsión de los judíos. Pero déjeme decirle, los judíos fueron expulsados en 1492 y pudieron llevarse todos sus bienes móviles, digamos, todo el dinero, todo lo que podían llevarse, sus pertenencias, sus cuadros, sus objetos de valor. Pero eso no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer en Inglaterra en 1290, ni lo pudieron hacer en Francia en 1306, 1321 y 1394, en Alemania en el siglo XIV y XVI, en Hungría en 1349, en Austria en 1421, en Lituania en 1445, en Portugal en 1497, en Bohemia y Moravia. No, pero ¿y por qué expulsaron estas naciones tan religiosas, tan cuidadoras de los derechos humanos? ¿Por qué expulsaron a los judíos de estas naciones? Para robarlos. Porque es que las cortes europeas estaban endeudadísimas por las guerras con los judíos, y entonces no les pagaron las deudas y los expulsaron y les robaron todos sus bienes. España, por lo menos, hombre, las casas no se las pudieron llevar porque era demasiado, pero por lo menos, como ayer lo vimos en el documental de nuestro amigo José, pues fue el 30% nomás de los judíos que no se convirtieron y fueron expulsados. La Inquisición, es que ese tema religioso era muy complicado, pero miren ustedes, la justicia ordinaria era mucho más severa. La Inquisición católica permitía al reo reparar y arrepentirse. El Santo Oficio podía conmutar la pena de muerte por sentencias canónicas, abolió azotes para las mujeres y prófugos de las cárceles, suprimió la argolla para las mujeres, modificó las galeras perpetuas por 5 años de galeras. Y la católica, en 250 años, en toda América fueron ejecutadas 100 personas. En Cartagena de Indias fueron ejecutadas 5.
En España fueron ejecutadas 46 personas de 125.000 procesos abiertos, es decir, el 0,0005 sufrieron las penas. Y la protestante en Alemania 10.000 personas en 10 años. En Europa 50.000 personas de 100.000 procesos abiertos, es decir, el 50%. Señores, pero España es la criminal, la que hizo todas estas cosas. La Inquisición abolió el tormento antes que los tribunales civiles. La tortura no fue inventada por la Inquisición, eso ya estaba inventado. Prohibió la tortura para las mujeres que estaban criando. Perdonaba las penas a causa de la edad, de la ignorancia, de la embriaguez y de la pobreza. Y los indígenas en América, ninguno fue procesado ni juzgado por la Inquisición. Bueno, y el origen bélico, señores, la renuncia de Francia y Saboya a Nápoles y Milán, la rebelión holandesa, los ingleses, pues España fue su peor enemiga y por eso había que tejer la leyenda negra. Bueno, pues el origen, miren ustedes, en 107 años, la inmigración española a América fue de 54.881 personas, 107 años. ¿Ustedes sí consideran que en 107 años los españoles pudieron exterminar a 20 millones de indígenas? 54.000 personas diseminadas por un territorio gigantesco e inmenso. Bueno, pues ahí tengo las cifras y las conclusiones. Hacia 1870, el ingreso per cápita de México había caído al 25% del de los Estados Unidos. Es decir, y llevaron a México a una cesación de pagos. Estaban absolutamente endeudado México con las potencias europeas. Pero miren ustedes el empobrecimiento. Y lo único que parece cierto de todo este drama vivido es que la ruina generalizada de América sobrevino, su atraso económico de más de un siglo respecto de Norteamérica y la secuela de inestabilidad política con todos los dictadores de opereta que hemos tenido. En Colombia no tanto. Colombia se ha salvado un poco de eso. Las últimas palabras de Bolívar. Conciudadanos, que es, no sé si trajeron el libro del terror bolivariano, pero bueno, está en las librerías, que acabo de escribir el primer tomo, ya tengo el segundo que no han publicado, sobre lo que hizo Bolívar. Pero al final de su vida dice: conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de todos los demás, es decir, de toda la miseria que sobrevino y de todo el caos. Señores, yo no sé si el Papa, que se ha atribuido la representación política de España y ha pedido perdón por España, pues si yo no he averiguado todavía si este señor es católico, pero por la evangelización, por el progreso, por la civilización y por la cultura, le debemos a España muchísimo, el mundo le debe a España muchísimo, y yo por lo menos no voy a pedir perdón, yo no sé si ustedes.